para que puedas descargar los ejercicios de la clase de hoy. Ya lo pueden encontrar en su carpeta, ¿no? Está desde días atrás, pero ya lo puedes encontrar, ¿ya? Los ejercicios que vamos a desarrollar en clase. Finalizando, recuerden que finalizando la clase de hoy, vas a poder ya descargar la teoría de lo que vamos a tratar, ¿no? Lo que van a estar observando en pantalla, lo que se está proyectando en en su pantalla, eso lo vas a encontrar en PDF, ¿ya? Y dentro de este PDF vas a encontrar un cuadro donde están las claves de la tarea, ¿ya? Así que no te preocupes, ¿no? Eso al final de la clase ya van a poder descargar, ¿ya? Pero ya puedes estar descargando el material de los ejercicios de la clase de hoy, ¿no? ¿Qué tema vamos a tratar hoy? Vamos a hablar sobre las corrientes literarias, corrientes europeas, ¿ya? Vamos a hablar entonces sobre las corrientes literarias de Europa, ¿no? Va a haber tres momentos en este punto, ¿ya? Vamos primero a recordar, ¿no? Vamos a recordar primero, vamos a proyectar imágenes, ¿no? Que hacen referencia a algunas obras literarias o de pronto alguna característica vinculado a una corriente literaria, ¿no? Y a través de estas imágenes vamos a recordar lo que vieron en los colegios, ¿no? Supongo que algunos ya han terminado el colegio, otros están todavía en el colegio quizá, ¿no? Así que vamos a recordar un poco de todo, ¿no? De todas las corrientes literarias. Eso va a ser la primera parte, ¿ya? Solamente vamos a proyectar imágenes y a través de las imágenes vamos a recordar. La segunda parte de la clase de hoy ya vamos a retornar, ¿no? A las corrientes literarias, ¿ya? Y vamos a señalar algunas características, ¿no? Y la tercera parte ya sería resolver los ejercicios, ¿ya? Así que vamos a tener tres momentos, ¿no? Sí, aquí lo que están observando, ¿no? Como la presentación, tenemos por el lado derecho a Frank Kafka, ¿no? Autor de una novela muy importante. ¿Recuerdan? A ver, vamos a mencionarlo, ya que estábamos señalando a Frank Kafka. ¿Recuerdan ustedes qué novela ha escrito Frank Kafka? Este personaje Gregorio Samsa, que despierta y se ve convertido en un insecto. También ha escrito efectivamente El proceso. Ujú. Pero la obra que te estaba indicando es La metamorfosis, exacto, La metamorfosis, ¿no? Pero también, como por acá nos ha mencionado Julio, también Frank Kafka ha escrito El proceso, donde está el personaje Joseph K., ¿no? Y en La metamorfosis, el personaje es Gregorio Samsa. Muy bien. Vamos a empezar entonces con las corrientes europeas. Vamos a ir desde la corriente más antigua hasta la corriente contemporánea. ¿Ya? Por acá dice, recién terminó de leer, muy bien, la producción de Frank Kafka, la concepción del absurdo, ¿no? Más adelante vamos a hablar sobre Frank Kafka también, ya algunas cosas, ¿no? Algunas nociones sobre este autor. Bien, empezamos. Una vez más, buen día a los que se están incorporando al curso de literatura. ¿Ya? Buenas tardes, Carlos, ¿no? Ya se están incorporando algunos de sus compañeros, ¿no? Así que ahora sí vamos a empezar, ¿no? Ya hemos esperado unos minutitos para que sus compañeros puedan ingresar, algunos de sus compañeros. ¿Qué tal, Ariadna? Buenas tardes. Ahora sí, empezamos. Recuerda, vamos a tener tres momentos. El primer momento vamos a proyectar imágenes y a través de las imágenes vamos a recordar algunas obras literarias y sus corrientes que estén vinculadas. En la segunda parte, ¿no? El segundo momento, vamos a retornar, ¿no? A estas corrientes literarias para desarrollar las características. Y el tercer momento, los ejercicios. ¿Ya? Así que empezamos. A ver, la primera manifestación literaria, base fundamental de la literatura europea es el clasicismo, ¿no? En esta época vamos a encontrar una obra literaria muy importante. Aquí estamos observando, por ejemplo, una imagen.
¿no? Una imagen que nos hace recordar una obra de la época clásica. Se habla de clasicismo tanto en la literatura griega como en la literatura romana. ¿Ya? ¿Recuerdan por ahí esta imagen que nos hace recordar? Muy bien, Michelle, efectivamente, Edipo rey, ¿no? El rey Edipo que se saca los ojos, ¿no? Dice, ¿no? En esta obra teatral, es una obra teatral. ¿Recuerdan el autor? El autor de esta gran obra teatral, considerada como la tragedia perfecta por Aristóteles, ¿no? Aristóteles dice que esta obra, Edipo Rey, es considerada la tragedia perfecta. Exacto, muy bien, Carlos. Sófocles. Bien, entonces en la época clásica vamos a encontrar esta obra, Edipo Rey de Sófocles. Recordemos, ¿no? En este personaje Edipo, ¿qué buscaba Edipo? Recuerda que en la obra Edipo Rey él buscaba solucionar la peste que estaba desatándose en su reino, ¿no? En el reino de Tebas. Y a través de ello va a descubrir que él es el causante de la peste, o sea, es el culpable de todo, ¿no? Quiso escaparse del destino funesto, pero al final el destino se cumple. Por más que él intentó escapar de ese destino funesto, claro, el destino es inevitable. Muy bien, Carlos. Una característica de la literatura clásica, el destino inexorable, el fatalismo. ¿No? Nadie puede escapar del destino. ¿Ya? Una característica, no te debes de olvidar, dentro de la literatura clásica, dentro de la literatura griega, una característica es que el destino no puede cambiarse, el fatalismo. ¿Ya? Todo está consumado, ¿no? Por más que los seres humanos intenten, buscan burlarse del destino, tarde o temprano el destino se cumple, ¿no? También otra característica de la época clásica es esa visión antropocéntrica, ¿no? Todo gira en torno a la condición humana, se habla sobre el ser humano. A pesar de tener la presencia de los dioses están de forma humana, ¿no? ¿Ya? Tienen los dioses de forma humana. Por acá Esther nos menciona sobre Zeus. Claro, ¿no? Zeus va a destronar a su padre, ¿no? Recuerda que Urano le dice a Cronos, ¿no? Uno de tus hijos te destronará, ¿no? Como tú lo hiciste conmigo. Por eso que Cronos tenía miedo que se cumpla esa profecía. Así que, ¿qué hace Cronos cada vez que nacía uno de sus hijos? A través de Rea. Agarraba, ¿no? Y se lo devoraba. Agarraba a otro de sus hijos que nacía y se lo devoraba, ¿no? Claro, se lo comía. Excepto Zeus, ¿no? Que va a ser ayudado por las ninfas, ¿no? Y Zeus va a lograr liberar a sus hermanos y derrotar a Cronos en la llamada titanomaquia, ¿no? Exacto. Muy bien, ¿no? Ese es el mito. Otra característica entonces del género de la literatura griega, que las obras literarias están vinculados con el mito, ¿ya? Base mitológica. Mira, solamente hemos hablado de Edipo Rey y hemos recordado un poco, ¿no? Hemos recordado algunas características, el fatalismo, el destino inexorable, la base mitológica, la visión antropocéntrica. ¿Ves? Ahí te das cuenta cómo una obra nos puede, de pronto, poco a poco, ¿no? Hacernos recordar algunas características, ¿ya? Sí, efectivamente, el mismo hecho de dañar a sus descendientes generó que su destino se cumpla. Sí, se los devoraba, sí, ¿no? Agarraba y se los devoraba, ¿no? Hasta que de pronto recuerda con ¿no? Un brebaje, Cronos empieza a expulsar a sus hijos, ¿no? Vomita, expulsa a sus hijos, ¿no? Y ahí se da la titanomaquia, ¿no? Siguiente manifestación literaria, ¿ya? Después de la época clásica aparece la etapa medieval, la época medieval. A ver, aquí, en esta imagen, a ver ustedes, ¿recuerdan a qué obra pertenece esta imagen? Muy bien, Esther, por aquí ya nos mencionó Carlos también, Dante y la Divina
Comedia. Originalmente se tituló La Comedia, ¿no? Dante Alighieri, efectivamente. Este personaje, Dante Alighieri, que nos habla sobre la Divina Comedia, ¿no? Cómo de pronto va a tener que recorrer el infierno, el purgatorio, el paraíso, ¿ya? Lo que se va a desarrollar dentro de esta obra, ¿no? La época medieval, un punto importante. Ya no hay una visión antropocéntrica, o sea, el centro no es el ser humano, ahora hay una visión teocéntrica, ¿ya? Recuerda eso, ya no hay una visión antropocéntrica. Aquí en la época clásica estaba la visión antropocéntrica, en la época medieval hay una visión teocéntrica, ¿ya? Quiere decir que Dios va a ser el centro de todo. Aquí en la época clásica el ser humano era el centro de todo, ¿no? ¿Ya? Recuerda eso. Bien, entonces en la época medieval hay una visión teocéntrica, ¿no? Dios es el motor del mundo, por acá nos menciona, efectivamente. ¿Ya? Se señala entonces esa visión. ¿Producto de qué? De la influencia de la iglesia, ¿no? ¿Ya? En este periodo medieval también vamos a encontrar la aparición de los llamados juglares, ¿ya? Hay la aparición de los llamados juglares. ¿Qué son los juglares? Son poetas del pueblo, ¿ya? Los juglares son poetas del pueblo que van a lograr realizar estos llamados cantares de gesta. Exacto, muy bien, Carlos. Efectivamente, el Cid, el mío Cid. Ujú. Justo habías alzado la mano también, ¿no? El Cid, el mío Cid. En este periodo medieval aparece el mío Cid, ¿ya? En el siglo XII, ¿ya? Se desarrolla el mío Cid, ¿no? Una gran obra española, ¿no? ¿Ya? El cantar de gesta. Entonces, en la época medieval, surgimiento de los cantares de gesta, ¿no? La visión teocéntrica, ¿no? Para recordar algunos detalles, ¿ya? Recuerda que esta es la primera etapa del curso, ¿no? Estamos recordando, solamente recordando. Luego vamos a volver a ellos, no te preocupes, ¿no? Bien, tercera manifestación literaria. Después de la época medieval aparece el Renacimiento. ¿Qué sucede con el Renacimiento? ¿Un retorno a quién? Un retorno, un retorno a los clásicos, ¿ya? Esto no es una obra literaria, ¿no? Es el reflejo más bien de una pintura. Claro, a lo antropocéntrico, muy bien, Esther. Ujú. Ya, un retorno a los clásicos grecolatinos, ¿no? Vemos, por ejemplo, el desnudo griego, ¿no? La configuración de la divinidad, pero a través de una forma humana, ¿no? Ahí está la concepción de lo antropocéntrico, ¿no? ¿Recuerdas esta pintura, ¿no? Del Renacimiento? El retorno a los clásicos grecolatinos, ¿ya? Entonces aquí, una vez más, retorna la visión antropocéntrica, ¿no? ¿Qué quiere decir? Lo humano, ¿no? ¿Ya? Recuerda entonces en el Renacimiento, la base fundamental es el humanismo. Muy bien. Claro, ahí está, por ejemplo, ¿no? Ariana dice, yo hice un rompecabezas de esa imagen. Es una pintura, ¿no? De la época del Renacimiento, ¿ya? Entonces recuerda, esta pintura de la época renacentista tiene elementos de lo greco-latino, ¿no? El retorno a los clásicos, ¿ya? Luego de la época del Renacimiento aparecerá el barroco. Ah, antes de pasar al barroco, por acá me dice el profesor, una obra, un ejemplo de una obra del Renacimiento, antes de pasar al barroco. Muy bien, Michelle. Tenemos la obra Romeo y Julieta. ¿Quién es el autor de Romeo y Julieta? ¿Por ahí? ¿Recuerdan? El autor de Romeo y Julieta, William Shakespeare. Exacto, William Shakespeare. ¿Ya? Shakespeare en realidad es un autor en transición. Se nutre del Renacimiento, pero también del Barroco, ¿no? Aparte de William Shakespeare y Romeo y Julieta, tenemos églogas de Garcilaso de la Vega, ¿no? Las églogas, ¿ya? Esa es la época del Renacimiento, ¿no? O también tenemos, por ejemplo, El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, ¿no? En la época del Renacimiento.
Ahora vamos con el barroco. Y aquí viene Cervantes. Claro, Cervantes en su primer momento escribe algunas novelas con tinte renacentista, ¿no? Efectivamente, hay una teoría donde señalan que Shakespeare en realidad es un sobrenombre de algún autor, ¿no? Incluso la existencia de Homero también, en la época clásica, ¿no? Y en este periodo del barroco, ¿qué sucede? Aparece esta gran novela, ¿recuerdas, no? Don Quijote de la Mancha. Exacto, el autor El Manco de Lepando, ¿no? Así se le llamaba a Miguel de Cervantes Saavedra. Ahora, el barroco, ¿qué características tiene el barroco? El barroco tiene esta característica del desequilibrio, ¿ya? La visión pesimista, ¿no? Y también el uso de contrastes. Por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha, él representa al idealismo y él representa el materialismo, la figura de la realidad y la imaginación, dos elementos que se contrastan. ¿Ves? Eso es Don Quijote de la Mancha, ¿ya? El idealismo y el materialismo, ¿no? Claro, recuerdas, ¿no? Don Quijote que lee novelas de caballería y cree ser un caballero andante, ¿no? Alonso Quijano ahora es llamado Don Quijote de la Mancha. Y en su segunda salida se irá con Sancho Panza y su burrito Rucio, ¿no? Don Quijote con su caballo Rocinante. Don Quijote cree que esto en realidad son gigantes, ¿no? Mientras que Sancho Panza le dice, son molinos de viento. Sancho, ten cuidado, Sancho, le dice, ¿no? Lo que sucede es que tú tienes tanto miedo, Sancho, que ese miedo te hace ver locuras, le dice, ¿no? Pero no te preocupes, Sancho, yo me enfrentaré a esos gigantes por el amor de mi Dulcinea del Toboso, ¿no? Así todos cantarán que Don Quijote de la Mancha ha logrado vencer a los gigantes por ese amor profundo de mi Dulcinea del Toboso, ¿no? ¿Recuerdas, no? Ese pasaje, ¿no? Los molinos de viento. Claro, un dualismo y una contradicción. Por eso que hablamos de esos componentes, ¿no? Entonces, hay una visión del desequilibrio, pesimismo y el uso del contraste, ¿ya? Elementos del barroco. Bien, borramos entonces esos puntos. Vamos ahora a la siguiente manifestación, neoclasicismo. En la época del neoclasicismo, ¿quién está? Claro, estamos en este contexto de la ilustración. Ujú. Francia está viviendo una época gloriosa, ¿no? Para Francia, el siglo de las luces, ¿no? Y aparece el neoclasicismo, neoclásicos, un retorno una vez más a la figura de los clásicos grecolatinos. Mira, el Renacimiento retorna a los clásicos, ¿no? Ahora, el neoclasicismo retorna a los clásicos, ¿ya? Claro, neo, nueva forma de ver a los clásicos, ¿no? Aquí, exacto, la armonía, el equilibrio, el culto a la razón, ¿ya? El fin didáctico, ¿no? ¿Ya? El fin didáctico y el fin moralizante, ¿no? Son características del neoclasicismo. Claro, ahí está Diderot, ajá, está Molière, Racine, Cornell, ¿no? Esta imagen hace alusión a una obra de Molière, ¿ya? Aquí hace imagen de El avaro de Molière, uno de los grandes cómicos franceses, llamado, ¿no? El príncipe de la comedia francesa, Molière, Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces a estos representantes. Y los poetas malditos todavía no aparecen aquí. Van a aparecer más adelante.
los llamados poetas malditos. Esos están dentro de esta escuela llamada el simbolismo en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX. Aquí recién estamos en el siglo XVII hasta el siglo XVIII, el neoclasicismo en España, ¿ya? El neoclasicismo, ejemplo, el Avaro de Molière. En España, el ejemplo de una obra neoclásica, el Sí de las Niñas. El Sí de las Niñas, de Leandro Fernández de Moratín. A ver, Wanda, no te preocupes, estamos recordando las corrientes literarias. Vamos a retornar una vez más a la época clásica y vamos a ir poco a poco. Ahorita solamente estamos dilucidando, estamos solamente soltando ideas, ¿ya? Así que no se preocupen, estamos soltando ideas aquí. Luego vamos a, en la siguiente parte, ¿ya? En la siguiente parte, recuerda, vamos a volver a la época clásica, medieval, renacimiento, barroco, neoclásico y así sucesivamente. ¿Ya? Así que ahorita estamos soltando ideas. Solamente estamos soltando ideas, nada más. ¿No? No se preocupen. ¿Ya? Por acá dice, profesor, no sé nada de lo que está hablando. No es posible, cielo. No te preocupes, en todo caso, igual vas a darte cuenta que poco a poco vas a poder adquirir los conocimientos dentro de la literatura. ¿Ya? No se preocupen, poco a poco. Ahorita estamos viendo una mirada global, panorámica, ¿no? De lo que quizás has escuchado en el colegio. Estamos recordando, nada más, estamos recordando así, ¿no? Pero luego vamos a ir paso por paso, no se preocupen. Luego de la época neoclásica, por acá dice, profesor, falta el romanticismo. Todavía no llegamos. Ahorita vamos a llegar al romanticismo. Mira, fines del siglo XVIII aparece la visión del romanticismo, ya que por aquí Michelle nos está exigiendo, profesor, el romanticismo o si no me marcho. Aquí está. Ahí está el romanticismo. ¿Cómo que la literatura es bonito en películas, George? O sea que una obra literaria, ahí sí no. Muy bien, muy bien. Nunca te han enseñado eso, cielo, no te preocupes, vamos a aprender poco a poco. Mariano Melgar es precursor del romanticismo en el Perú. ¿Ya? A ver, romanticismo aparece en Alemania. A ver, ¿qué obra recuerdas tú del romanticismo? Por acá me dice Edgar Allan Poe. Muy bien, en el caso de América. Ujú. Muy bien, Carlos, las cuitas del joven Werther. ¿Ya? Frankenstein, efectivamente también, Frankenstein es una obra romántica, ¿no? Las cuitas del joven Werther. ¿Ya? Clorinda todavía no, eso es en la época del realismo. Aquí, en el romanticismo, vamos a encontrar características, a ver, los sentimientos están por encima de los elementos racionales, ¿ya? Los sentimientos sobre la razón, ¿no? Aquí está presente las cuitas del joven Werther, más conocido como Werther, ¿no? La historia de este joven, Werther, está llorando ahí, Werther y su amada Charlotte, ¿no? ¿Qué sucede con Charlotte? No, recuerda que Werther ama a Charlotte, pero ella está comprometida con Alberto y se casará con Alberto, ¿no? Así que el pobre Werther no podrá soportar ese dolor profundo que solamente ella lo quiera como amigo, ¿ya? Ahí está la escuita del joven Werther, ¿no? El autor Goethe, efectivamente. Aparte de esta visión del sentimiento, encontramos también el sentido de lo grotesco, la concepción de lo grotesco, el gusto por la historia, el gusto por lo popular, el sentido de la libertad. Claro, el romántico nace en contra de la visión neoclásica. Otra obra, profesor, podría ser Los Miserables, efectivamente, Ariadna. ¿Ya? Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no?
Bien, vamos a borrar entonces para que podamos continuar. Bien, ese es el romanticismo, recuerda, ¿no? Siguiente manifestación, el realismo, ¿ya? El realismo aparece contra una visión romántica. El realismo, mayor importancia a la razón, ¿ya? Claro, la razón por encima de los sentimientos, más descripciones de la realidad. Se habla de los conflictos sociales, se habla de los problemas y los vicios de la sociedad. Realismo. Aparece en Francia, pero también se desarrolla en Rusia, ¿no? Sí, cada corriente, vamos a ver que están haciendo en contra de qué. El realismo nace en contra del romanticismo, el romanticismo del neoclasicismo y así sucesivamente, ¿no? A ver, aquí, esta obra, mira, este joven tiene un hacha, ¿no? Ha matado a una vieja usurera. ¿Recuerdas? Crimen y castigo del autor ruso Dostoyevsky, ¿no? Muy bien. Crimen y castigo, efectivamente, ¿no? Lean Crimen y castigo, es una obra muy representativa. En Francia, Madame Bovary, efectivamente, Gustavo Flower. Tenemos entonces a Gustavo Flower con Madame Bovary, ¿ya? Exacto, ¿no? Muy bien, Crimen y Castigo, por acá Casa de Muñecas nos menciona. Bueno, esta obra Casa de Muñecas ya está desarrollándose en la época contemporánea. Aquí vamos a hacer un paréntesis, ¿ya? Un paréntesis. Mira, el realismo se está desarrollando en la segunda, ¿ya? Recuerda, segunda mitad, ¿ya? Segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? El realismo. El romanticismo es la primera mitad del siglo XIX, ¿no? ¿Qué sucede? En España, en este contexto, ¿ya? ¿Ya? En España, en este contexto, va a suceder algo. La llamada generación del 98, ¿ya? En España va a aparecer, finalizando ya el siglo XIX, recuerda, este finalizando el siglo XIX, ¿ya? Va a aparecer un conjunto de escritores que van a estar cuestionando la crisis que está viviendo España. ¿Por qué? Porque España pierde contra Estados Unidos algunas de sus colonias. Por ejemplo, pierde Cuba, Guam, Filipinas. Así que España está en crisis y aparece la llamada generación del 98, o sea, 1898. Ya recuerda eso, 1898, finalizando el siglo XIX. ¿Ya? Aparece en España, solamente en España, recuerda, se da la generación del 98. ¿Ya? Claro, hay un sentimiento patriótico, ¿no? Luego, vamos a encontrar ahora, en el siglo XX, aparece la vanguardia. Siglo XX. Inicios del siglo XX, ¿no? Entre la Primera Guerra Mundial, aparece la vanguardia. La vanguardia rompe con toda la tradición. O sea, no rompe solamente con el realismo, rompe con el romanticismo, la figura de los clásicos, rompe con todos. ¿Ya? La vanguardia es una manifestación, ¿no? Que rompe con todos los lineamientos tradicionales. ¿Ya? Todavía no está Bodas de Sangre, ¿no? Y hacemos otra vez un paréntesis. ¿Qué sucede en España? En España, ¿ya? Se va a desarrollar la generación del 27. Aquí sí está García Lorca, 1927, en España. Entonces, la vanguardia es un conjunto de ismos, rompe con la tradición, es una rebeldía absoluta, ¿no? La vanguardia, rompe con todo la vanguardia, ¿no? Es rebelde, ¿ya? Y dentro de esta visión de rebeldía, en el caso español, surge un conjunto de poetas que van a rendir homenaje a un autor llamado Góngora y se va a desarrollar la generación del 27, ¿no? Ahí está García Lorca. En la vanguardia aparecen ismos como el cubismo, el dadaísmo, el expresionismo,
¿no? ¿Ya? El existencialismo, el futurismo, ¿no? El surrealismo, ¿ya? Exacto, experimenta con el lenguaje. Miguel de Unamuno está aquí, en la generación del 98, es el líder de la generación del 98, Miguel de Unamuno. César Vallejo, en el caso peruano, vanguardia con Trilce. ¿Ya? Bien, esas son las corrientes literarias, ¿no? Hemos hablado desde la época clásica hasta la vanguardia y en el caso español, la generación del 27. Ahora sí, solamente recuerda, hemos soltado ideas, nada más, ¿no? Hemos soltado ideas. Ahora sí, retornamos una vez más, ahora sí con tranquilidad, volvemos al punto inicial. Volvemos a la época clásica, ¿ya? Ahora sí, retornamos. Ya hemos recordado un poco, hemos soltado ideas, ¿no? Hemos tratado de recordar lo que vimos en el colegio durante todos los años que estuvimos ahí, ¿no? Algunos que salieron de pronto del colegio hace 3 años, por ahí me dijeron, algunos que mencionan que nada de esto le han enseñado en el colegio, así que volvemos. Volvemos entonces. Vamos a retornar a la época clásica, ¿ya? Donde están los autores representativos, ¿no? Como Homero, Hesiodo, Sófocles, Eurípides, Esquilo. Así que empezamos. A ver, clasicismo se llama así a la literatura que surge tanto en Grecia como en Roma, ¿ya? Grecia y Roma, clasicismo, época, ¿ya? Que también se le denomina así, greco-latina, greco-romana. Sí, Daniel, ¿qué pasó, Daniel? Ya quieres llegar a la vanguardia, ya te quieres ir. ¿Cómo es posible? A ver, clasicismo, recuerda, se habla sobre qué? Sobre lo greco-latino, greco-romano, ¿ya? La época clásica, ¿qué características tiene? Mira, base mitológica, porque todas las obras se nutren del mito, visión antropocéntrica. A ver, recuerda, ¿por qué decimos antropocentrismo? ¿Qué quiere decir? La visión antropocéntrica, a ver por ahí, una visión antropocéntrica. Claro, porque todo gira en torno a la condición humana. Se habla sobre lo humano, sobre el ser humano. Muy bien. Todo gira en torno al ser humano. Fatalismo. Hemos hablado del fatalismo. ¿Recuerdas, sí o no? El fatalismo. Habíamos señalado que esta literatura muestra el destino inexorable, ¿sí o no? Inevitable. El ser humano no puede escapar al destino, ¿no? Imagínate, ¿no? No puedes escapar del destino. Ya estaba destinado que ibas a escuchar el curso de literatura hoy, así que no podías escapar del destino, ¿no? Inevitable, ¿no? ¿Ya? Claro, en esta época se desarrolla el teatro también, ¿no? A ver, otro elemento, la armonía que se va a dar entre la forma y el fondo. ¿Ya? Armonía entre forma y fondo. ¿Ya? Cuando lleguemos a hablar sobre la época clásica, ahí vamos a mencionar algunos detalles sobre el surgimiento del teatro, ¿no? Sobre, mira, más adelante vamos a hablar sobre la Ilíada y la Odisea, ¿no? Vamos a hacer un recuento y vamos a contar, vamos a hacer un pequeño resumen de la Ilíada, ¿no? Un pequeño resumen de la Odisea, ¿no? Más adelante, ¿ya? Son obras que pertenecen a esta etapa, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Autores, recuerda, Homero, la Ilíada, la Odisea, en el teatro, Esquilo, por ahí me decían Prometeo encadenado, ¿no? Por ahí también señalaban, por ejemplo, la obra de Esquilo, la Orestiada, ¿no? Sófocles con su obra, ¿recuerdas a Sófocles? Edipo, Rey, ¿no? Esta obra, esta imagen hace alusión a esa obra de Sófocles, Edipo, Rey. Claro, en el teatro griego estaba prohibido las representaciones violentas. ¿Ya? Armonía, forma y fondo, profesor. ¿Qué se refiere forma y fondo? La forma
es la estructura. ¿Cómo se compone una obra? ¿Qué herramientas utiliza el autor para componer una obra? Y el fondo es el mensaje que se quiere transmitir, el tema. Entonces, para los clásicos es importante que haya armonía entre la forma, la estructura, las herramientas que se utiliza y el fondo, el mensaje que quiere transmitirse. ¿Ya? Recordemos entonces esos detalles. Recordemos entonces, ya, estos detalles fundamentales. No te olvides entonces, ¿ya? A ver, la época clásica, ¿no? Recuerda, la base mitológica nos da a entender que toda esta producción literaria, ¿no? Está vinculado al mito. Todo se nutre a través de esta concepción mitológica, ¿ya? Así que no te olvides. Muy bien. Vamos entonces a la siguiente manifestación. A ver, si recuerdas, después de la época clásica que viene, después de la época clásica, a ver, ¿qué manifestación se desarrolla? Ahí por ahí una idea. Muy bien, efectivamente, estás atento entonces. Después de la época clásica viene la literatura medieval, ¿no? La literatura medieval. Siglo V después de Cristo al siglo XIV después de Cristo, algunos señalan incluso hasta el siglo XV, ¿ya? Porque dentro del siglo XIV, del XIV al siglo XV, se desarrolla la época prerrenacentista, ¿ya? Bien, a ver, en esta literatura medieval hay una visión teocéntrica. ¿Qué quiere decir? Teocéntrica. Claro, inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Claro, aquí el teocentrismo, Dios, va a ser el centro de todo, ¿no? Producto de la influencia de la fe cristiana, exacto, ¿no? Surgen las primeras manifestaciones nacionales. Profesor, ¿cómo es eso? Sucede que al caer el Imperio Romano de Occidente, muchos pueblos van a ser liberados, ¿no? Y estos pueblos van a empezar poco a poco, ¿qué? A extenderse, ¿sí o no? Extender su territorio y van a buscar su identidad. Y al buscar su identidad, van a surgir entonces estas primeras manifestaciones nacionales, los llamados cantares de gesta. ¿Qué era un cantar de gesta, recuerdas? Los cantares de gesta son esas composiciones donde se exaltaban las grandes hazañas de héroes nacionales. Un ejemplo, el mío, sí. También aparecen los juglares y los trovadores. Profesor, ¿cuál es la diferencia entre un juglar y un trovador? El juglar está vinculado a una manifestación épica, porque te habla de contiendas, de lucha, ¿no? De héroes. Y el trovador a una concepción lírica, porque el trovador te habla de sentimientos, ¿ya? El juglar difunde los cantares de gesta, composiciones épicas. El trovador canta sobre el amor, la desdicha amorosa, aquel trovador que sufre porque su amada, ¿no? Pertenece a otra clase social y está casada, así que solamente espera poco a poco que su esposo se marche para que los dos puedan ser felices. ¿Ya? Entonces, el juglar, manifestación épica. El trovador, una manifestación lírica. El juglar, recuerda que te habla sobre hazañas, héroes, enfrentamiento. Y el trovador, sobre emociones, sentimientos. El cantar de gesta, ¿ya? Juglar, ¿no? El mester de juglaría, ¿no? El romance castellano, ¿no? Por ejemplo, en el trobar, ¿no?
la poesía provenzal, por ejemplo. ¿Ya? Los juglares divulgaban, ¿no? Los juglares divulgaban, ¿ya? Iban de pueblo en pueblo cantando estas grandes hazañas de los héroes nacionales, ¿ya? Mientras que los trovadores, ¿no? Estaban en estos festines, ¿no? En la aristocracia de pronto, ¿no? Cantando, ¿ya? Pero que cantaban concepciones amorosas, mientras que el juglar, formas épicas de contienda, lucha, ¿no? Entonces, en la época medieval, en el caso español, tenemos el Mío Cid, ¿no? También tenemos un autor de la literatura culta, Jorge Manrique, y en el caso de Italia, tenemos a Dante Alighieri con la Divina Comedia, que originalmente se llamó La Comedia, Giovanni Boccaccio con el Decameron, entre otros autores. Borramos todo. Ahora sí, después de la época medieval, ¿qué viene? Después de la época medieval, exacto, el Renacimiento. Por acá me dice, profesor, ¿puede hablarnos del cantar de gesta? Recuerda, cantar de gesta, ¿qué está diciendo? Se está desarrollando, se está exaltando a un héroe. Este héroe representa a una nación. Por tanto, a través del héroe se configuran las características de una nación. Ejemplo, el mío Cid. A través del héroe Rodrigo Díaz de Vivar se configura la nación española. ¿Ya? Ahora vamos a la época del Renacimiento. Ahora sí, época del Renacimiento. El Renacimiento tiene como máximo esplendor el siglo XVI. Mira, ya llevamos al siglo XVI, ¿ah? Vamos a tener que avanzar para llegar al siglo XX. Mira, estamos en el siglo XVI. ¿Ya? Renacimiento, retorno a los clásicos. Base, el humanismo, porque buscaba entender la condición humana, buscaba comprender a los clásicos grecolatinos. Claro, un retorno a los clásicos, por tanto, una visión antropocéntrica. Aquí hay equilibrio, ¿ya? El culto a la razón. Y aparecen los tópicos o temas recurrentes. Por acá nos dice Esther, el carpe diem. Claro, el carpe diem. Aprovecha el momento y la hora, tu juventud. Carpe diem. Bien, el Renacimiento tenemos como ejemplo esta obra, Romeo y Julieta, ¿no? Esta imagen hace alusión a Romeo y Julieta, ¿ya? Una tragedia, ¿no? De William Shakespeare. También está, como te estaba indicando, Garcilaso de la Vega con Églogas, Ludovico Ariosto con Orlando el Furioso, entre otros, ¿ya? Lo que debes de recordar aquí, ¿no? Son las características, ¿ya? Estas son las características esenciales, ¿no? Estamos, recuerda, el tema de hoy es una mirada panorámica de la literatura, ¿no? Si logras comprender esta mirada panorámica de la literatura, te va a ser más fácil todo, ¿no? Por eso que estamos viendo una mirada panorámica, global de lo que es la literatura, ¿ya? Pero centrándonos en Europa, ¿no? La siguiente semana vamos a hablar sobre la literatura hispanoamericana y dentro de la literatura hispanoamericana hablaremos sobre la literatura peruana, ¿no? ¿Ya? Hoy nos centramos en Europa, ¿no? Bien, el Renacimiento entonces máximo esplendor, siglo XVI. ¿Dónde nace el Renacimiento? Nace en Italia, Florencia. ¿Ya? Nace en Italia, Florencia. Y se va a desarrollar en otros países. Por ejemplo, en España se desarrolla también esta visión del Renacimiento. ¿Pero qué sucede en España? En España, a este periodo del Renacimiento, va a haber un mayor florecimiento de las letras españolas. Y por ello va a desarrollarse el momento muy crucial de España llamado Edad de Oro. ¿Por qué la Edad de Oro, profesor? Porque en esta época España tiene un esplendor cultural, ¿ya? Es una época donde
prevalecen autores tanto del Renacimiento como del Barroco, o sea, parte del siglo XVI y del siglo XVII. Edad de Oro constituye en el teatro autores como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, autores en la poesía, o sea, en el género lírico, como Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, y autores dentro del género épico narrativo, dos grandes novelas, la novela El Lazarillo de Tormes, cuyo autor es anónimo, y la novela Don Quijote de la Mancha, cuyo autor es Miguel de Cervantes Saavedra. Ahí te das cuenta que la Edad de Oro va a ser una etapa gloriosa para España, grandes autores que pertenecen al género lírico, al género teatral o género dramático y el género épico. ¿Ves? Grandes figuras, ¿no? A ver. Renacimiento. En España, ¿quiénes son autores renacentistas? Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, autores del Renacimiento, y esta obra, El Lazarillo de Tormes, aparece en el siglo XVI, ¿ya? Está en este contexto del Renacimiento. Los demás son autores del Barroco, ¿ya? Luis de Góngora, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Tirso de Molina y Cervantes son autores del Barroco. Los demás son autores del Renacimiento, ¿no? Ahora, por aquí me dicen, profesor, Lope de Vega, ¿qué obra de Lope de Vega recuerdas? Una obra de Lope de Vega, esta historia de un pueblo que se enfrenta al comendador porque el comendador abusa de las mujeres. ¿Recuerdas? Todo el pueblo se une, mata al comendador y de pronto los reyes católicos buscan, ¿no?, quién es el culpable. Y cuando van a preguntar a los pastores quién es el culpable de la muerte del comendador, todos dicen Fuenteovejuna, señor. Exacto, la obra Fuenteovejuna. Lope de Vega. La historia de Calderón de la Barca. ¿Recuerdas esta historia, esta obra de Calderón de la Barca, ¿no? El personaje Segismundo que está encerrado en una torre y recuerda su soliloquio que hace, ¿no? Que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, una sombra, una ficción. ¿Recuerdas? Segismundo, personaje de qué obra de Calderón de la Barca? La vida es sueño. Exacto, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos ahí los grandes autores de la Edad de Oro. Recuerda, la Edad de Oro corresponde a la época española, ¿ya? Hemos hecho solamente un pequeño paréntesis para hablar de España. ¿Por qué hablar de España? ¿Ya? ¿Por qué hablar de España? Porque recuerda que España va a nutrir o va a influenciar a la literatura peruana. En esta época somos colonia, ¿no? Somos colonia, ¿ya? Y por tanto España va a influenciar a la colonia peruana, ¿no? Vamos a tener influencia de la época renacentista, del barroco, ¿ya? Ah, ¿por qué la E épico? ¿No? Acá lírico, y aquí hablamos del teatro. ¿Ya? Entonces recuerda, en España todavía somos colonia aquí, ¿no? Todavía somos colonia, así que en la literatura peruana, en la época colonial, vamos a tener influencia renacentista, influencia del barroco, ¿no? Pero luego España, recuerda, va a estar en crisis y se va a dar la emancipación y se va a ver un quiebre, ¿no? Pero eso va a ser más adelante todavía. Todavía no estamos en ya el siglo XVIII, fines del siglo XVIII, principio del XIX. Todavía no estamos ahí. Vamos, vamos. Continuamos. Después del Renacimiento viene el Barroco, ¿no? Siglo XVII. Habíamos señalado algunas características del Barroco, ¿no? Por ejemplo, la visión pesimista, ya que las instituciones empiezan a estar en crisis. Hay un desequilibrio, ahí te das cuenta, el barroco se aleja de la visión del renacimiento, porque el renacimiento era equilibrio entre la forma y el fondo.
En el barroco hay un desequilibrio porque mayor importancia se le da a la forma, a la estructura. Menos importante va a ser el fondo, el contenido. ¿Ya? El uso del contraste, lo que habíamos señalado, ¿no? Dos elementos que se oponen. ¿Ya? Y las referencias mitológicas que están presentes dentro del barroco. Un autor importante del barroco en España, Miguel de Cervantes Saavedra. Don Quijote de la Mancha, la obra fundamental. Sí, lo que estamos observando aquí es la literatura europea. Una visión panorámica de la literatura europea. ¿No? Y estamos en el siglo XVII. El contraste, dos elementos que se oponen, ¿no? El elemento A con el elemento B son dos conceptos que están en oposición, una lucha constante, contraste, ¿no? ¿Ya? Estamos hablando entonces de la literatura europea, ¿no? Mencionamos primero la época clásica, después de la época clásica la época medieval, después de la época medieval mencionamos al Renacimiento, ¿no? Y ahora estamos en el Barroco. Pero habíamos señalado en el caso español, Renacimiento y Barroco se le llama Edad de Oro, ¿no? ¿Ya? Edad de Oro, ¿no? Edad de Oro, ¿ya? Bien, clasicismo, medieval, Renacimiento, Barroco. Luego, ¿qué viene? Después del Barroco, ¿recuerdan? Por ahí, muy bien, la época del neoclasicismo. El neoclasicismo se desarrolla en el siglo XVII, ¿ya? A medida del siglo XVII hasta el siglo XVIII. El neoclasicismo se desarrolla en Francia, ¿ya? Luego, Francia va a invadir a España y España va a vivir un afrancesamiento. Por eso que España se va a debilitar, ¿ya? ¿Y qué sucede cuando España está debilitándose? Empieza la etapa de la emancipación en nuestra literatura, ¿sí o no? Empezamos a luchar, a enfrentarnos contra España para liberarnos al fin de este poderío español, ¿no? Y más adelante se logra la independencia, ¿no? Pero todavía no estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo XVIII todavía. Así que 17 y 18, ¿no? Recuerda, 17, mediados del siglo XVII en Francia, y en el siglo XVIII, que es su apogeo, va a estar desarrollándose en España, ¿ya? Y España, que está viviendo una etapa gloriosa, ahora va a ser decadente, ¿no? Una época decadente en España. Bien, hay una imitación a los clásicos grecolatinos, un sentido normativo. ¿Qué quiere decir? Las normas establecidas, ¿no? Se tiene que cumplir las normas establecidas. Profesor, ¿cuáles son esas normas para los neoclásicos? Toda obra tiene que tener un fin didáctico, o sea, enseñar y representar la moral de su tiempo. O sea, una obra utilitaria. Se utiliza la obra para la sociedad, ¿no? Si se utiliza la comedia, ¿para qué es la comedia? Para burlarse de los vicios de la sociedad. Si se utiliza la tragedia, ¿para qué? Porque ¿para qué surgiría la tragedia? ¿O para qué se utiliza la tragedia? Para darse cuenta de los errores, ¿no?, que uno comete cuando está sumergido en la pasión, en el desenfreno, en las emociones desbordantes. ¿Ves? Ahí te das cuenta del fin didáctico y moralizante. ¿Ya? Culto a la razón, el sentido de la verosimilitud. Toda obra tiene que ser verosímil, o sea, creíble, ¿ya? Acercarse mucho a la realidad, ¿no? Nace entonces en Francia, recuerda, en Francia una obra muy importante, El Avaro, de Molière, Molière considerado el príncipe de la comedia francesa. Ahora, si hay un fin didáctico, quiere decir que no solamente el teatro se manifiesta en el neoclasicismo, también se manifiesta el ensayo, pero no solamente el ensayo, también la fábula. ¿Por qué la fábula, profesor? Porque la fábula trae moraleja. Y la moraleja es una noción didáctica. Por eso que la fábula también se utiliza. El ensayo por ser una manifestación racional, ¿no? Y el teatro por lograr reflejar fielmente la realidad o buscar reflejar la realidad. ¿Ya?
se utiliza con mayor frecuencia estos elementos, ¿no? Con menor frecuencia se va a utilizar la lírica, pues, ¿no? Porque la lírica es una noción muy subjetiva, ¿ya? El sí de las niñas, en el caso español, ¿no? En el caso español, aquí está Leandro Fernández de Moratín y su obra El sí de las niñas, ¿no? ¿Recuerdas este personaje, ¿no? Francisca, doña Francisca, que está siendo obligada a casarse con una persona adinerada, ¿no? Don Diego. Francisca tiene 16 años y don Diego es un cincuentón. Doña Irene le ha dicho a don Diego que su hija quiere casarse, ¿no? Y está perdidamente enamorada de usted, don Diego. Don Diego le dice, ¿es verdad? Sí, pero ¿por qué no hablo con Francisca? ¿No? Lo que pasa es que ella está un poco avergonzada, ¿no? Por eso es que no puede hablar con usted, le dice a don Diego, ¿no? Pero en realidad Francisca no puede contradecir a su madre, ¿no? Tiene miedo. Y además Francisca ama a don Carlos, sin saber que don Carlos es sobrino de don Diego, ¿no? Entonces ahí hay un triángulo amoroso, ¿no? Bueno, eso todo se va a ver en la obra El sí de las niñas, ¿ya? Entonces aquí en esta obra El sí de las niñas se critica utilizar la mujer como un objeto mercancía, se critica la educación que vuelve sumisos a los jóvenes, una educación arcaica, dice, ¿no? Se critica el matrimonio concertado, un matrimonio que concertan los padres, ¿no? A costas de la noción de los hijos, ¿no? Entonces en esta obra se cuestiona y se critica esos elementos que ya no son propios de la realidad, ¿no? Entonces ahí está el fin didáctico y moralizante, ¿ves? Bien, luego de la época neoclásica que viene, ¿qué sucede después? A ver, finalizando el siglo XVIII, exacto, aparece los románticos. Los románticos dicen, ¿cómo es posible que ustedes no dejen que manifieste mis emociones? Que no sea libre en pensar. ¿Por qué tengo que imitar a los clásicos? No. Así que surge el romanticismo. El romanticismo rechaza esa postura neoclásica, ¿no? La razón no tiene que estar por encima de las emociones. Las emociones tienen que estar por encima de los elementos racionales. Aparece el culto al yo. El romanticismo aparece fin del siglo XVIII, recuerda, aparece en Alemania, ¿ya? Aparece en Alemania, fin del XVIII y se prolonga hasta la primera mitad del siglo XIX. Culto al yo, la subjetividad, las emociones. Por eso que rechazan la postura del neoclasicismo. Gusto por lo popular y por la historia. Ya no van a hablar de los clásicos grecolatinos, no. Para ello están los elementos populares, los mitos, las leyendas, el folclore, ¿no? Los elementos históricos. Se idealiza la naturaleza, porque la naturaleza va a ser el reflejo del alma atormentada del romántico. Se da la concepción de lo grotesco, la belleza de los románticos ven a la belleza desde otra visión. Puedes encontrar belleza en lo feo, en lo deforme, en lo oscuro, en lo tenue. Esa es la concepción de lo grotesco, ¿no? Lo bello más lo demoníaco, lo perverso. ¿Ya? También se presenta en el romanticismo. Por eso que la obra Frankenstein, ¿no? La obra El vampiro de Polidori, ¿no? Nuestra Señora de París, de Víctor Hugo, pertenecen a esta concepción romántica, ¿no? Y una obra con esa manifestación subjetiva, Las cuitas del joven Werther, ¿no? Una obra desgarradora también, ¿no? Las cuitas del joven Werther. El personaje Werther que, producto de este sufrimiento profundo sobre su amor no correspondido, un amor prohibido, al final se quitará la vida, ¿no? Las cuitas del joven Werther. Dice que eso generó una ola de suicidios más adelante, ¿no? Una obra que cambia un poco el paradigma, ¿no? De la sensibilidad del ser humano. Bien, el romanticismo aparece en Alemania y se desarrolla en otros países, ¿no? España, por ejemplo, ¿no? Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? En Francia, Víctor Hugo. Luego del romanticismo que viene, a ver ustedes, recuerden, después del romanticismo
Aparece en Francia una manifestación que rechaza esta postura romántica. Las emociones no, dicen, ¿no? Mayor importancia tiene que ser la razón, producto de la influencia del positivismo. Aparece el realismo. Exacto, aparece el realismo. ¿Dónde se desarrolla el realismo? En Francia. ¿Ya? Se desarrolla en Francia, ¿no? Y también se va a desarrollar luego, ¿no? En Rusia y en otros países, ¿no? Segunda mitad del siglo XIX. Mira, ya estamos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? ¿Qué sucede en el caso peruano? Bueno, ya el Perú se ha logrado independizar, ya se ha dado la república, ¿no? En la primera mitad del siglo XIX, recuerda, ¿no? 1821 ya se ha logrado independizar, ¿no? Se ha estado desarrollando algunos conflictos, ¿no? Y en este periodo de la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Se ha desarrollado ya el gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Estamos en esta época de la prosperidad falaz y vamos a ir a un momento crucial, ¿no? La Guerra del Pacífico, ¿no? 1879, ¿no? Pero en el caso europeo, en la segunda mitad del siglo XIX se desarrolla el realismo en Francia, ¿ya? Base el positivismo, le da mayor importancia a la ciencia, recuerda, la ciencia, ¿no? Nada que las emociones, la ciencia, dice, ¿no? Es importante la ciencia, ¿ya? Por tanto, se imita el método científico, dice, ¿no? Es importante el método científico. Sí, esta imagen hace alusión a Crimen y Castigo, una obra rusa de Dostoyevsky. Imitación del método científico. Culto a la razón. Es importante la razón, no las emociones. Por eso que hay una descripción detallada del ambiente social, incluso del plano psicológico. Y si hablamos del plano psicológico, nos vamos a Rusia. Fyodor Dostoyevsky, con su obra Crimen y Castigo, ¿no? Esta obra hace alusión, esta imagen, Crimen y Castigo, Rodion Raskolnikov, se cree un hombre extraordinario y por tanto puede matar a los seres nocivos que él cree, ¿no? Que es la usurera Aliona Ivanova. Recuerda que Rodion le tira hachazos, ¿no? A Aliona Ivanova, la usurera. Luego mata también a la hermana de la usurera, ¿no? Y su conciencia la atormenta a Rodion Raskolnikov. Bien, entonces tenemos el realismo. Aparece en Francia. ¿Y en Francia qué autores podemos encontrar? Balzac. Podemos encontrar, por ejemplo, a Stendhal. Podemos encontrar a Flaubert, Gustavo Flaubert. El corazón del ator es una obra de Edgar Allan Poe, ¿no? Edgar Allan Poe. Y esta obra está vinculada más bien a una concepción, las narraciones extraordinarias están vinculadas a una concepción del romanticismo, de Edgar Allan Poe. Entonces, tenemos en Francia a Balzac, Papá Goriot, la obra, Stendhal, Rojo y Negro, Flaubert, Madame Bovary. ¿Ya? Dostoyevsky, ¿no? Crimen y Castigo, eso es en Rusia, ¿no? En Rusia tenemos a Dostoyevsky, ¿ya? Muy bien. Estamos en la segunda mitad del siglo XIX, ¿eh? Y estamos llegando al siglo XX, ¿ves? Ya hemos llegado al punto crucial. A ver, finalizando el siglo XIX, habíamos señalado que en España algo sucede. ¿Qué sucede en España? ¿Recuerdas? Va a tener una crisis España, ¿no? Claro, muy bien, Michelle. Crisis en España. Y en España se desarrolla la generación del 98, fines del siglo XIX. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Generación del 98, 1800, recuerda, 1898, ¿no? Crisis en España, pierde sus últimas colonias, ¿no? A ese año se le denomina año del desastre nacional para España, ¿no? ¿Por qué? Porque España pierde sus últimas colonias. Pobrecita España, ¿no? Pero al fin ha logrado independizarse Cuba, Guam, Filipinas, ¿no? Y España entra en crisis.
por estar constantemente España luchando, 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 entra en crisis, ¿no? ¿Ya? Y en este contexto aparece un conjunto de escritores que buscan recuperar, ¿ya?, el concepto español, ¿no? Por eso redefinen el concepto español, van a revalorar su propia literatura, hay un nacionalismo exacerbado, ¿no?, en la generación del 98, revaloran su paisaje, el paisaje castellano, recuerda la obra Campos de Castilla de Antonio Machado, ¿ya? Van a meditar sobre su historia. Y también tenemos un autor muy importante, ¿no?, que es un autor en transición. Juan Ramón Jiménez, autor de esta obra muy conocida. ¿Recuerdas? Un señor con su burrito. ¿Cómo se llama? Platero y yo. Muy bien, man. Muy bien, muy bien. Platero y yo. Muy bien, mía. Efectivamente. Juan Ramón Jiménez, ¿no? Platero y yo. Entonces recuerda, generación del 98. ¿Ya? Siguiente punto. Vamos a ver, Julio, ¿qué viene en el siglo XX? Ya que Julio está con la chispa. Vamos, Julio Paucar. ¿Qué viene en el siglo XX? Mira, Pablo ya te ganó, Julio. La vanguardia, muy bien. La vanguardia. La época de la vanguardia, siglo XX, ¿no? A ver, ¿qué sucede en la vanguardia? Aquí la vanguardia, recuerda, ¿ya? Hay una ruptura con la tradición, ¿no? Conjunto de ismos. ¿Por qué? Porque recuerda que la vanguardia está representada por el cubismo, el dadaísmo, el surrealismo, ¿ya?, el futurismo, entre otros ismos. Ismos o escuelas, ya se le llama así. Ismos o escuelas, ¿ya? Claro, en la vanguardia una búsqueda de originalidad, ¿no? Es una ruptura, mira, la vanguardia rompe con la forma y el fondo. Claro, rompe con todo lo anterior, ¿no? ¿Ya? Ruptura con la tradición, la innovación de técnicas, el flashback, el monólogo interior, ¿no?, entre otras técnicas. Se experimenta con el lenguaje, ¿no? Claro, Jean-Paul Sartre estaría aquí, efectivamente. También Frank Kafka. Esta imagen hace alusión a Gregorio Samsa, ¿no?, que despierta y se ve convertido en insecto, ¿no? Sí, la metamorfosis de Frank Kafka, justamente estamos mencionando, ¿no? Gregorio Samsa. Por acá me dice, profesor, ¿y el modernismo? Lo que pasa es que el modernismo es una manifestación hispanoamericana. Por eso que no lo mencionamos aquí. Como estamos hablando de la manifestación europea, ¿ya?, la siguiente semana vamos a hablar sobre producción hispanoamericana y ahí vamos a mencionar el modernismo. El modernismo se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX. Oficialmente 1888 con la publicación de la obra Azul, ¿no?, el modernismo, ajá, de Rubén Darío, efectivamente. Y eso lo mencionamos ya la siguiente semana porque vamos a centrarnos en ¿qué? Centrarnos en Hispanoamérica, ¿no? Ahora solamente estamos hablando de Europa, ¿ya? Bien, ¿y qué sucedía en España? Te había mencionado que llega la vanguardia en el siglo XX y en España sucede algo, ¿no?, específico. Exacto, muy bien, Miriam. La generación del 27. La generación del 27 en España. ¿Por qué? Porque se conmemora los 300 años de la muerte de un poeta muy importante del barroco, Luis de Góngora. Surge la generación del 27, ¿ya? Tiene influencia del surrealismo, rebeldía y militancia política, predomina la metáfora, una escritura onírica. Lo onírica está vinculado a los sueños, a los elementos de lo irreal, ¿ya? Vínculo con la vanguardia, ¿no? El surrealismo muestra eso, los sueños, lo onírico, lo irreal, ¿ya? Y dentro de la generación del 27 está García Lorca, autor de, ¿recuerdas? García Lorca, autor de Bodas de Sangre, Poeta en Nueva York, ¿ya? Bien, hemos mencionado entonces la producción
literaria europea, una forma global de ver a la literatura, desde la época clásica hasta la vanguardia, y en el caso español, la generación del 27, ¿no? Que es parte de la vanguardia. Muy bien, hemos señalado todos esos puntos esenciales. Ahora sí, ¿qué viene? Supongo viene lo que tanto esperabas, ¿no? Dar el examen. Estás emocionado, feliz y contento para dar el examen y sacarte una nota excelente, ¿no? Así que el enlace, que todavía, nada que ya terminamos, profesor, todavía no se termina. Nosotros terminamos recién, ¿no? Recién terminamos a las 7:15, todavía falta, ¿no? A ver, ahí está el enlace, mira. Te estoy dejando el enlace en los comentarios. Tienes 5 minutos para desarrollar, 5 minutos para desarrollar el examen, para recordar, y luego vuelves. ¿Vuelves por qué? Porque vamos a todavía responder a algunos ejercicios. Todavía tenemos que responder los ejercicios de todo lo que hemos visto, ¿ya? Así que, vamos, desarrolla el examen. Son 3 preguntas. Vas a sacarte 18 mínimo, ¿cierto? ¿Ya? Son 3 preguntas, ¿no? Una pregunta está vinculada a la literatura griega, la otra al realismo y la otra a la vanguardia. Vamos a ver. A ver, son 3 preguntas fáciles, ¿no? ¿Ya? Por ahí me decía el profesor, ¿qué es la escritura onírica? Lo onírico está vinculado a los sueños, vinculado a lo irreal, ¿no? ¿Ya? Esa es la noción de lo onírico. Sí, no se preocupen, acá por aquí nos dice, por aquí, a ver, Esther dice, profesor, ¿qué nos recomienda los que estamos empezando en la literatura? ¿Algunos libros que usted considere vitales? Bueno, a ver, en el caso del examen de admisión de San Marcos es importante, es esencial, ¿no? Por ejemplo, Crimen y Castigo, ¿ya? Y la obra Los Ríos Profundos, ¿no? Antes era importante y fundamental, por ejemplo, en este examen de admisión que se va a dar las siguientes, estos días, ¿no? Y la siguiente semana, ¿no? Estábamos enfocándose en El mundo de Sancho y Ajeno y la obra La ciudad de los perros, ¿no? Además de los conceptos, ¿no? Sobre tipos de personajes, tipos de narradores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de pronto puedes estar leyendo, ¿no? Ya que estás empezando el básico, puedes estar leyendo la obra Crimen y Castigo poco a poco, ¿no? Ahora, si de pronto deseas conocer un poco más de todo este panorama, lo que te recomiendo es tener el compendio de San Marcos, de la Pre de San Marcos, ¿no? Con ese compendio de la Pre de San Marcos puede ser como una fuente muy importante para que tengas, ¿ya? O sea, el compendio de la Pre de San Marcos, ¿no? Porque ahí está muy bien resumido, ¿ya? Después del compendio de la Pre de San Marcos, ¿no? Que está resumido, ahí puedes obtener, de pronto puedes comprar algunos compendios, ¿no? Puedes comprar compendios como por ejemplo la de Lumbreras, ¿no? La de otras editoriales, ¿no? Creo que de ahí Editorial Millennium, Lumbreras, ¿no? Bruño, entre otras editoriales, ¿no? Sobre compendios de literatura. Pero eso para que lo complementes, ¿no? Eso para complementarlo nada más. ¿Ya? Bien, ya hiciste la práctica por acá, ya hizo también Yanira, muy bien, 18 y 18. Vamos entonces, ya han desarrollado la práctica, algunos sí, algunos no, algunos están dudando por ahí en la práctica. A ver, por ahí. Por ahí me decían también, profesor, muy bien, Esther, 18 y 18. Profesor, ¿qué hago? ¿Cómo es posible que usted se haya aprendido todo? ¿Qué hago para aprender todo esto? Bueno, a ver, muy bien, Carlos, 18 y 18. Es importante, recuerda, en el caso de literatura, es importante realizar ¿qué? Esquemas, ¿ya? Realiza esquemas. No te olvides de eso, esquemas, ¿ya? Porque los esquemas son fundamentales, eso te va a ayudar. Cuando haces esquemas, ¿no? Tu mente va a trabajar un montón, ¿no?
Obviamente que primero vas a hacer tus resúmenes, ¿no? Primero haces tu resumen. Profesor, pero antes del resumen, primero tienes que leer, pues, ¿no? Tienes que leer, ¿no? ¿Cómo vas a hacer un resumen si no lees? ¿Sí o no? Tienes que leer, profesor, pero leer, buscar información, claro. Buscas información, haces, ¿no?, una lectura sobre esta información que tienes, haces tu resumen y después de tu resumen realizas un esquema. ¿Ya? Resumen, esquema. Y con el esquema, con esto te quedas. Con el esquema. Pero siempre y cuando pasas, pues, todos estos momentos, ¿no? La lectura, o sea, buscas información, lees, realizas un resumen y al final tu esquema. Esto va a ser fundamental, porque cuando llegues aquí, ya tu cerebro mira qué ha hecho, todo este proceso, y te va a quedar, ¿no? Claro, el contexto histórico también ayuda, efectivamente. Por eso que en el esquema, cuando tú ya has desarrollado, no has buscado información, has hecho tu resumen, con el esquema es suficiente, pues, ¿no? Por ejemplo, si pones aquí, imaginemos, ¿no? El realismo peruano, ¿no? Pones aquí realismo peruano, ¿no? Pones aquí contexto, pones aquí características, pones aquí representantes, ¿no? ¿Ya? Y haces tu pequeño esquema, ¿no? Desarrollas por aquí, por allá, tú ves. Y en representantes, de pronto pones aquí a Clorinda Mato de Turner, ¿no? De Clorinda a Vecinido, ¿no? Y aquí en Vecinido pones aquí tema central, algunas características y empiezas a hacer tu esquema, ¿no? Obviamente que esto te lo estoy diciendo así de forma general, ¿no? Pero tú ya lo haces bonito, pues con un cuadro, ¿no? Un cuadro bonito, aquí pones acá realismo, ¿no? Haces tu mapa conceptual, de pronto haces tu mapa mental, ¿no? Esquemas, ya tú ves cómo se te adecua para ti, ¿no? De pronto para ti es mejor hacer un mapa conceptual, haces tu mapa conceptual, ¿no? A ver, por acá, Daniel dice, me saqué 20. O sea, ¿qué pasó, Daniel? Aumentaste 2 puntos más. 2 puntos más a tu favor. Muy bien, Daniel. Alejandra, 18-18, muy bien, felicitaciones, muy bien, Miriam, muy bien, Yuri, 18-18. Ariadna, 18-18 también. A ver, dice, profe, no tiene mucho que ver, pero como es posible que, por ejemplo, a mí alguna... Ya, ¿por qué de pronto no se han enseñado estos temas en el colegio y a otros sí? Me surgió la duda. Bueno, cielo, eso también es una duda para mí, ¿no? Se supone que deberían de haberles enseñado esto, ¿no? Quizá de pronto le dieron mayor importancia al curso de lenguaje, ¿no? Y no tanto a literatura, porque en algunas ocasiones, ¿no? Creo que tienen el curso de comunicación, ¿no? Que abarca literatura, lenguaje, ¿no? Y en algunos casos incluso comprensión lectora, ¿no? Otros incluso en comunicación lo ponen incluso plan lector, imagínate, ¿no? Y algunos profes seguro le dan mayor importancia al lenguaje, ya no les queda mucho tiempo para comprensión lectora y para el lector ya ni siquiera pueden hacer o resolver literatura, ya, ¿no? Capaz algunos profesores ya no tienen mucho tiempo para desarrollar eso, ¿no? Si lo dices porque estoy en público, pero cielo, yo cuando estaba en colegio público, bueno, yo también vengo de colegio público, ¿ah? Y a mí me enseñaron en tercero, me acuerdo, literatura española, en cuarto, literatura peruana y en quinto, literatura universal. ¿Ya? Claro, depende también, claro, depende de los colegios, ¿no? Por eso que en algunos casos sí, ¿no? Tienen curso de literatura, curso de lenguaje, curso de comunicación, ¿no? Por acá dice Esther, mi mamá es profe de letras, por eso tengo una que otra noción. Claro, eso también ayuda. Ujú. Quizá no prestó atención, por acá dice Manuel. Mira, Manuel viene con la cizaña, Manuel, ¿no? Por acá Alejandra dice, a mí no me enseñaron nada de literatura, profesor. A la justa Don Quijote, por recién ahora. La primera parte de Crimen y Castigo. Y lo abandonaron, ¿cómo que lo abandonaron en plan lector? Aquí está, no te preocupes, Wanda, mira, aquí están los ejercicios. Yo les he puesto en el archivo, ¿ya? Archivo donde dice ejercicios para que ustedes lo descarguen, pero yo lo tengo aquí, ¿no? Para resolver. A ver,
Por acá dice, por aquí que nos dice el profesor, ¿de qué universidad soy? De San Marcos. A ver, dice, profesor, mi colegio siempre toca los temas de José María Arguedas desde el primero y ya cansa, dice. Ailín, ¿qué pasó? ¿Por qué? A mí tampoco me enseñaron literatura, por ejemplo, acá dice, ¿no? Aquí, oye, a muchos no le han enseñado literatura. Bueno, lo cierto es que con el básico vas a poder comprender, aprender un poco más de literatura. ¿Ya? A ver, vamos. Pregunta número 1. Dice, escribe cronológicamente las corrientes literarias europeas. A ver, señalemos. ¿Cuáles son las corrientes literarias europeas? Les leo, a ver. No, ustedes descargan el archivo, ¿ya? Ustedes descargan el archivo, lo tienen, lo pueden de pronto imprimir o de pronto en su computadora lo resuelven, ¿no? Pero nosotros también resolvemos algunas preguntas. A ver, aquí empezamos. Época clásica. Después del clasicismo, ¿qué viene? La época medieval. Después de la época medieval, el Renacimiento. Después del Renacimiento, vamos a poner así, el Renacimiento. Después del Renacimiento, el Barroco. Después del Barroco, el Neoclasicismo. Después del Neoclasicismo, el Romanticismo. Después del Romanticismo, el Realismo. Y después del Realismo, la Vanguardia. Profesor, ¿y dónde está la generación del 98? Bueno, aquí, ¿no? En este contexto, ¿no? Pero como nos dice corrientes literarias europeas, recuerda la generación del 98 no es una corriente europea en general, ¿no? Solamente es española. Y la generación del 27 es española, ¿no? Por eso que nos piden solamente corrientes literarias europeas en general, ¿no? Por eso que ahí está. Clasicismo, medieval, renacimiento, barroco, neoclasicismo, romanticismo, realismo y vanguardia. Punto. Pregunta 2. Escribe algunas características del Renacimiento. A ver, te leo. Vamos, en los comentarios. ¿Qué características tiene el Renacimiento? A ver, por acá, Aileen nos dice, se basa en el humanismo. Muy bien, ¿ya? La base fundamental de ese humanismo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué características tiene el regreso a los clásicos? Muy bien, Michelle. Antropocentrismo por acá también. Aileen nos dice, culto a la razón. Exacto. También nos dice Coraima, también culto a la razón. Andrés, antropocentrismo nos dice. Manuel nos dice que traer a los clásicos hacia un retorno. Analí también nos dice el antropocentrismo. La referencia a los clásicos nos dice Julio. El equilibrio, Melanie, muy bien, entre la forma y el fondo. Ya, hemos señalado entonces las características del Renacimiento. Pregunta 3. A ver, pregunta 3. Dice, ¿cómo se llama la especie del género épico que surge en la época medieval? Vamos, ustedes, a ver. ¿Cómo se llama la especie del género épico que surge en la época medieval y exalta hazañas de héroes nacionales? Aquí Manuel nos dice cantares de gesta. Muy bien, Analí. ¿Y quiénes las escriben, quiénes las componen? Los juglares. Muy bien. Escribe un ejemplo, a ver. Muy bien, el mío Cid. ¿Ves? Han comprendido el curso de hoy, ¿no? El tema de hoy. Muy bien. Mira, ya hemos logrado responder la pregunta 3. Vamos con la pregunta número 4. A ver, vamos con la pregunta número 4. A ver, miren, miren. Si en un poema se manifiesta una exaltación del yo, mira, una exaltación del yo, una idealización de la naturaleza y una subjetividad de las emociones, podemos afirmar que pertenece a qué corriente. A ver, ¿qué corriente tiene esas características? Muy bien, al romanticismo, efectivamente. Que nace en, ¿dónde nace el romanticismo? ¿Recuerdan? Alemania, muy bien, nace en Alemania, ¿no? En Alemania. ¿A fines de qué siglo? Fines del siglo XVIII y se prolonga hasta la primera mitad del siglo XIX, ¿sí o no? Muy bien, fines del siglo XVIII, ¿ah? Fines del siglo XVIII, ¿ah? Y se prolonga hasta la primera mitad del siglo XIX, ¿ya? Y se opone, a ver, ¿nació en contra de quiénes? No, siglo XVI no, fines del siglo XVIII, ¿eh?
Se opone, no, al realismo, nace en contra del realismo, no. Se oponen neoclásico, recuerda, porque recuerda que primero fue el neoclasicismo, luego vino el romanticismo y después vino el realismo. ¿Cómo el romanticismo va a nacer en contra del realismo si todavía no estaba presente? Recuerda, todavía no estaba presente el realismo, ¿no? Por eso que el romántico nace en contra de ¿quién? De los neoclásicos. Claro, se opone a los neoclásicos. Muy bien. Pregunta 5. ¿Por qué se llamó Año del Desastre Nacional al periodo de la generación del 98? ¿Por qué? Muy bien, porque pierde sus últimas colonias, ¿no? En la generación del 27 se desarrolla en la dictadura de Franco y Primo de Rivera. El contexto es la Guerra Civil Española para la generación del 27. Para el 98, porque pierde sus últimas colonias en el enfrentamiento contra Estados Unidos, ¿no? Pierde sus últimas colonias. Muy bien. Ahora, pregunta 6. A ver, si yo digo Dante Alighieri, ¿dónde estaría Dante Alighieri? ¿En qué manifestación literaria? Muy bien, Dante Alighieri, época medieval, ¿no? A ver, vamos con otro color para diferenciar. A ver, Cervantes Saavedra, ¿dónde estaría? Muy bien, la época del barroco. Víctor Hugo, ¿dónde estaría Víctor Hugo? Vamos a poner otro color. ¿Dónde estaría Víctor Hugo? ¿Por ahí? Muy bien, Víctor Hugo romántico, ¿no? El niño sublime, ¿no? Víctor Hugo. Homero. Exacto, Homero estaría en la época clásica. Y por último, nuestro gran amigo Franz Kafka estaría en la época de la vanguardia, ¿no? Ahí está entonces, ¿no? Para que lo puedas poner como respuesta, ¿no? Muy bien. Ya hemos desarrollado entonces la pregunta número 6. Avancemos entonces. Vamos a la pregunta número 7, ¿no? Vamos a subir un poquito más de nivel. 7. A ver, no es característica del Renacimiento. A ver, ustedes, ¿cuál de estas 4 no es una característica del Renacimiento? Recuerda, no es característica del Renacimiento. A ver, vamos ahí. Por ahí veo 2 posibles alternativas. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? A ver, muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Esta es la respuesta. Exacto. No es característica del Renacimiento. Emergen las primeras literaturas nacionales. ¿Dónde emergen las primeras literaturas nacionales? En la época medieval. ¿Ya? Exacto, muy bien, Andrés. En la época medieval, ¿no? Surgen las primeras manifestaciones nacionales. ¿Ya? Mientras que el Renacimiento sí hay una visión antropocéntrica, una imitación a los clásicos y también predominio de la razón. Recuerda, ¿no? Un retorno a los clásicos. Los clásicos hablaban sobre la noción de la razón, al igual que los neoclásicos, ¿no? Vamos con la siguiente. Pregunta número 8. Mira, vamos a ver. Hemos subido un poquito más de nivel. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 8? Aquí Rodion Raskolnikov te está mirando, observando, si de pronto fallas o no la pregunta. Porque la usurera falló la pregunta y mira qué le pasó. A ver. Dice, sobre el realismo. Surgió a mediados del siglo XIX. ¿Sí o no? A ver, pensemos. A ver, surge a mediados del siglo XIX, sí, en Francia, ¿no? Y su estilo muchas veces es impersonal, o sea, no muestra elementos de la razón, perdón, de los sentimientos, impersonal, sin elementos de las emociones, sí. Pues el escritor se mantiene al margen de los hechos y se limita a copiar o reflejar la realidad, sí. Sí busca eso, ¿sí o no? Muy bien, eso sí.
Ruptura con la subjetividad romántica. Sí, rompe con las concepciones románticas. El artista busca ser exacto en la apreciación de los hechos, sí, y por eso no anticipa nada que no pueda verse ni, o ser probado. También, concepción racional. Usa un lenguaje recargado. ¿Recargado? No. ¿Usa referencias mitológicas? No. Así que la 3 no puede ser, falso, ¿no? Los escritores se basaban muy poco en su razonamiento. No, muy poco no. Falso. Por tanto, la respuesta es 1 y 2. La C. Por ahí, el primero que nos dijo, ¿no? Por aquí, ¿quién fue? Esther nos dice, creo que es la C, ¿no? Muy bien. 1 y 2. Vamos con la pregunta número 9. Uy, nos hemos pasado, mira, nos hemos pasado de las horas, ¿ya? Así que no se preocupen, ya terminamos, ya terminamos. A ver, pregunta 9. En el siglo XVII, el mundo se encontraba en una crisis económica y social cuya visión negativa y pesimista se vio reflejada en las artes. Por ejemplo, la obra Don Quijote de la Mancha. ¿Qué corriente pertenece? Don Quijote. El barroco, exacto. Don Quijote aparece dentro de la concepción del barroco. Pregunta 10. Nace en Alemania, fines del siglo XVIII, profesor. Fácil, el romanticismo. ¿Ya para qué más? Exacto, romanticismo, profesor. Pero hay dos respuestas, profesor. ¿Cuál de ellas será? A ver, no puede ser esta, no puede ser esta. Es la A o la C. ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta? ¿La A o la C? Muy bien, la respuesta correcta efectivamente la C, ya que se aleja de la objetividad al predominar lo emotivo. En cambio, en la A te dice, ya que se expresa un acercamiento a la realidad con influencia positivista, y eso es parte más bien del realismo, no del romanticismo. La 10, la respuesta es la C. Muy bien, aquí Góngora sonríe, ¿no? Porque has hecho correctamente. Ahora sí, nos vamos. Cuídense. Nos vamos entonces la siguiente semana. Recuerden que ya tienen el material de la siguiente semana para que lo puedas descargar, o sea, los ejercicios de la siguiente semana. Y recuerda también que ya tienes la teoría para que puedas descargar de la clase de hoy. ¿Ya? Ya está la teoría, ya puedes descargar la teoría de la clase de hoy, ¿no? En tu carpeta, archivos, carpeta, teoría, ahí descargas la teoría de la clase de hoy. Nos vemos entonces la siguiente semana. Cuídense. Buenas noches a todos ustedes.